Bueno amigos, en realidad pues hubo un corte del internet, entonces no me dejó en realidad continuarla, pero continuamos con la exposición. Entonces estaba hablando de la geopolítica, la importancia de la geopolítica en los estados. O sea, cada estado nacional debe tener una geopolítica y debe ser conocido por toda la sociedad. O sea, la geopolítica no solamente, o la Valencia, no solamente debe ser reconocida por los entes académicos, militares, y constreñidos, no, debe ser conocida por todos. Hola Alfredo Carpio, qué gusto saludarte, Vanessa. Debe ser conocida por todos y se debe hablar de ese término. Entonces, cuando el presidente Trump entonces hace un análisis sobre el NAFTA, cuando hace un análisis sobre el ATPDA, cuando hace un análisis sobre Corea, ¿no? Y ahora últimamente sobre Irán, es una característica de proceso geopolítico, y eso es lo que hay que entender. Entonces, los estados en realidad deben manejar la política como un interés nacional. Los intereses nacionales es el faro iluminador en realidad de todo el proceso de una nación. O sea, una nación debe tener dentro de sus objetivos nacionales, en realidad, la geopolítica como una herramienta de análisis permanente. O sea, si tú no escuchas hablar a un presidente de geopolítica, entonces, no sé, ¿de qué está hablando? Bueno, cualquiera puede verificar si una carretera se hizo o no se hizo, o si hubo corrupción o no, me parece muy bien, eso es parte de la... Pero la geopolítica involucra actores, y actores que están fuera de las fronteras y actores que están dentro de las fronteras. Entonces, un Estado tiene que tener una característica geopolítica. Entonces, eso es importante. Yo no he visto ningún presidente hasta ahora peruano que haya hablado de geopolítica. Nadie habla de geopolítica. O sea, no existe. Solamente existe eso en los estamentos militares o en algunos académicos, ¿no? Pero está mal. ¿Por qué está mal? Porque nos están demostrando el presidente Trump lo que está haciendo. Por ejemplo, para hacer una recopilación, el tema del NAFTA, él está viendo los intereses nacionales. Él está viendo que sus fábricas se abran, que haya más empleo. Ya consiguió que baje el nivel de pobreza, ya consiguió que haya más empleo en los Estados Unidos, en Norteamérica. ¿Pero por qué? Porque tiene una concepción geopolítica, y les ha dicho a nosotros, ¿no? Entonces, en la geopolítica hay un tema que es importante, que es el siguiente. La característica de aliarse con los más fuertes, ¿no? O sea, uno debe aliarse con los más fuertes, pero en este caso el más fuerte es Estados Unidos. La geopolítica de él es en relación a Rusia, en relación a China y en relación a los intereses nacionales de Estados Unidos. Entonces, hola Cristian, qué gusto de saludarte, Miguel Ángel también, qué gusto, Antonio Cruzado. Entonces la geopolítica es muy importante. Entonces, cuando por ejemplo yo observo, y ahora interesantísimo, porque ahora en CNN hay toda una discusión sobre por qué los Estados Unidos por qué Trump se está retirando del Tratado de Proliferación del Arma Nuclear, por una palabra sencilla que se llama amenaza. Amenaza. Cuando la amenaza está en marcha, lo que hay que hacer es o bloquearla, o neutralizarla, o destruirla. Lo que está haciendo Trump es bloquear la amenaza iraní que está en proceso, en la producción de uranio. O sea, la posibilidad de poder colocar una bomba atómica en los Estados Unidos con un misil intercontinental. Entonces, ¿y qué pasó con Corea del Norte? También tenía la amenaza, pero mucho menor, en menor magnitud. Pero consiguió lo que está consiguiendo. Quiere desnuclearizar en realidad la península. La península. Entonces eso es extraordinario, porque la posibilidad de que Corea del Norte y Corea del Sur se integren, uno, la disciplina, y hay que ver, no sé cómo sería, pero ese es un éxito. ¿Que no les ha gustado a los chinos? Hola Francisco, qué gusto saludarte. Guillermo Corpancho, claro que no les ha gustado a los chinos. Los chinos quisieran que continúe así, tener ahí un gobierno que consuma los productos de ellos y que todo su Producto Bruto Interno sea solamente relacionado a las compras en China. Claro, eso le interesa. Pero el joven chino, el nuevo presidente Kim Jong-un, creo que es una persona más hábil. Entonces ha dicho, no, yo tengo que negociar con Corea del Sur para ver qué es lo que consigo. Entonces, a Trump le interesa en este momento le interesa una amenaza inmediata, es Corea del Norte, una amenaza inmediata, ¿no es cierto? Y la está enfrentando de una manera exitosa. Y ahora está enfrentando el tema
del Tratado de Proliferación No Nuclear con Irán. Pero ¿por qué Francia? ¿Por qué Alemania? ¿Por qué Gran Bretaña no quieren tocar ese tratado? Porque tienen intereses comerciales con Irán. Porque tienen intereses comerciales con Irán. O sea, como tienen intereses comerciales, no importa, entonces yo me acuerdo que hace poco había un presidente en el Perú, un presidente peruano con alma extranjera, con alma americana, ¿no? Porque su primera esposa estuvo casado su primera esposa es la hija del jefe de la CIA por 20 años, ¿no? Un señor Pedro Pablo Kuczynski, no hay que olvidar eso. Decía que el contrabando con Bolivia, no, eso hay que manejarlo así, siempre hay contrabando. Esa es una barbarie, ¿no? Que dijo este señor. Bueno, ya no está en el gobierno, es una gran alegría. Entonces, cuando uno ve la geopolítica, tiene que ver los intereses nacionales. Y los intereses nacionales se basan en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, cuando Trump hace una revisión del NAFTA, está consiguiendo mejorar la calidad de vida. Cuando Trump pone medidas a la inmigración, está mejorando la calidad de vida. Cuando crea una confianza, las instituciones académicas, ¿no? En general. Hola Aldo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Cuando las instituciones académicas o cuando las corporaciones ven que hay una política, invierten. Por eso es que muchos inversionistas americanos y extranjeros invirtieron en China, porque China tiene un solo partido que gobierna todo. ¿Es democrático? No es democrático, pero está desarrollándose. Entonces, la geopolítica, por ejemplo, sin embargo, a China no se le dice nada en relación a su aspecto antidemocrático, no se le dice nada. ¿Por qué? Porque es fuerte. Entonces, los estados tienen que tener ciertas fortalezas. En el aspecto comercial se llama ventaja competitiva. Entonces, en la geopolítica, la ventaja competitiva que tienen los Estados Unidos, y que es muy difícil alcanzarla, es el capital humano en relación al conocimiento. Así es, determinante. La investigación, las universidades, determinante. Entonces, eso es lo que está aprovechando Trump, ¿no? O sea, cuando se analiza Trump, ¿no? Y yo veo que los demócratas ahora lo están atacando, el presidente Trump, que no cumple, ¿no? Y lo ataca Francia, Inglaterra, se hacen los locos, ¿no? Porque no les interesa por los intereses nacionales. Pero lo que está haciendo Trump es lo siguiente: yo enfrento la amenaza, Los demás no enfrentaban la amenaza, simplemente se hacían los locos, ¿no? O sea, como en el básquet, pasa la pelota al otro para que el otro defina, o en el fútbol, para que el otro patee, y si no mete gol, bueno, ya es problema de él, ¿no? Entonces, la geopolítica es bien importante. La geopolítica debe ser un tema. Hola, Manuel Antonio Meneses, qué gusto saludarte. La geopolítica es muy importante porque se ven los intereses nacionales del Estado. Y el Estado es la representación de todos nosotros, los ciudadanos, a través de una serie de normas y a través de la Constitución, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que las enseñanzas de geopolítica que estamos viviendo del actual presidente de los Estados Unidos me parecen interesantes. No es que yo lo apoyo o no lo apoyo, eso no es mi campo. Yo no estoy en el campo, yo no soy ciudadano americano, yo soy ciudadano peruano. A mí me interesa la geopolítica en el Perú, eso es lo que me interesa, ¿no? Ese es mi interés, y el de la región, ¿no? Y eso es importantísimo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en consideración es que la geopolítica es una ciencia, en realidad, que debe de tenerse en consideración. Y verdaderamente creo y estoy seguro, gracias Manuel Antonio Mesoni de Mantilla, de la Punta, ¿no? Gracias por tu respuesta, y también los invito a que den sus comentarios. Entonces, nosotros tenemos que ver en realidad varios aspectos que nos llevan a la geopolítica. Una es en realidad la seguridad nacional, ¿no? Y el otro es el tema relacionado a la democratización del país, ¿no? Entonces,
eh, nosotros debemos de decir, a ver, nosotros tenemos el tema de las elecciones municipales, una gran oportunidad, es una gran oportunidad, es una gran oportunidad para que el presidente de la República diga, o sea, dé un mensaje claro sobre las elecciones municipales. Es una oportunidad histórica, porque puede influir sobre las mentes de las personas. Y ahí debe hablar sobre los intereses del Estado, o sea, los intereses de los distritos, de las provincias, de las regiones, de los departamentos, son los intereses del Estado. Punto. Eso es importantísimo. Entonces, es una oportunidad histórica. Entonces, veamos los asuntos estos de geopolítica como algo interesante, como algo que nos puede llevar, en realidad. Hola, ¿cómo estás? Edgar. Edgar es un amigo, es un peruano. Edgar es un peruano que vive en Roma, que tiene varios restaurantes en Roma. Es un amigo mío y va a venir por acá al Perú. Nos hemos invitado, va a ver si nos da una conferencia. Es un hombre de éxito. Edgar trabajó en construcción civil y después se fue a Europa a buscarse y ahora es un hombre de éxito. Es una demostración, mi amigo Edgar, de lo que es un peruano de éxito. Qué gusto, verdaderamente. Los peruanos tenemos muchas habilidades, tenemos productividad, amor al trabajo, disciplina, entusiasmo, alegría, ¿no? Entonces eso en realidad hay que tratar de personalizarlo. Entonces, para poder terminar, el tema de la geopolítica en realidad es muy importante en nuestras relaciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, se ha logrado, eso sí es cierto, el Perú ha logrado un ambiente de paz con Ecuador, con Chile, con Bolivia, con Brasil. Me parece extraordinario. Se ha trabajado muy bien en ese tema. Pero lo que tenemos que ver nosotros es mejorar la calidad de vida de los peruanos. Mejorar la calidad de vida, mejorar los ingresos, traer inversión directa extranjera, pero bajo las condiciones de nosotros, ¿no? Y se puede. Trabajar el tema de la educación relacionado a lo que pasa en el siglo XXI. Nuestros alumnos ya deben aprender sobre lo que es la inteligencia artificial. Ya deben estar estudiando sobre inteligencia artificial. Así es, con las nuevas carreras. O sea, no debemos preocuparnos mucho. Hola, Alevera de Argentina. Porque, caray, somos internacionales. Tenemos Argentina, tenemos Roma, tenemos Estados Unidos. Caray, qué gusto, caray. Entonces, la importancia de la geopolítica involucra en realidad pues unas alianzas que nos permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La geopolítica no necesariamente tiene que ser un enfrentamiento militar, no. La geopolítica está relacionada a los intereses nacionales del desarrollo. Entonces, yo creo que en este siglo XXI tenemos una gran oportunidad en América Latina para empezar un pensamiento geopolítico, ¿no?, relacionado inicialmente a la educación. O sea, ¿cómo podemos integrar las fuerzas vivas de América Latina? ¿Cómo podemos integrar la productividad, la innovación? ¿Cómo podemos hacer que nuestras mentes más lúcidas no se vayan de América Latina a Estados Unidos, a otros países, sino que se concentren acá, ¿no? Ese es a través de un liderazgo en educación, es una educación moderna, una educación que en realidad involucre el deseo de aprendizaje, ¿no? Entonces, en realidad he derivado la charla, pero estamos hablando de Trump. Y para poder hacer una conclusión, en realidad, yo observo en el presidente Trump una estrategia geopolítica en relación al NAFTA, al ATPDA, en relación a Corea, en relación a Rusia y ahora en relación a Irán. Eso es una estrategia geopolítica. ¿En qué sentido? En relación al NAFTA, mejorando los mercados internos. En este momento en Estados Unidos hay trabajo. En este momento en Estados Unidos
Indudablemente que el tipo de repente no será simpático, no sé, pero yo no soy ciudadano americano, tampoco vivo ahí. Entonces, pero yo estoy bien, yo veo resultados. Entonces, la geopolítica es el análisis en realidad amplio, pero hay que estar preparado. Hay que estar preparado para la geopolítica. Como estuvo preparado el Partido Republicano cuando lo lanza Trump, estaban preparados, ¿no es cierto? Él sabía qué tenía que hacer con Irán, qué tenía que hacer con Corea, qué tenía que hacer con Japón, qué tenía que hacer con Francia y con Rusia, ¿no? O sea, a Rusia le metió ahí dos toques, tac, tac, chiquitos, dos chiquitos, ¿no? Acá estoy. Me parece bien. Putin me cae a mí bien, pero sin embargo seguramente a mucha gente no le cae bien. Pero si me dicen entre Putin y Trump, ¿no? Yo soy latinoamericano, definitivamente, ¿no? No lo dudo. Pero eso no significa en realidad que veamos, tenemos que aprender de la geopolítica. Entonces, me gustaría mucho que a nivel educativo se trabaje este tema y que nuestro presidente hable de geopolítica, nuestros políticos hablen de geopolítica. O sea, no hay que mirar la geopolítica con el libro del siglo XIX, sino hay que mirarlo con los libros del siglo XXI. Así es. Así es. Por ejemplo, un arma geopolítica del Perú es la biodiversidad, el medio ambiente. Extraordinario. Brillante. Tenemos una Amazonía, tenemos una riqueza ideológica en el mal grado y tenemos una cultura. Extraordinario. Eso es lo que hay que aprovechar. La biodiversidad. Capitales, que tengan capitales para ver la biodiversidad, importantísimo. Por ejemplo, ustedes saben que en Chile, por ejemplo, hay una exportación de madera, bueno, ahora ya no se usa mucho la madera para el papel, pero que lo empezó Pinochet en el 73. Sembró el sur de Chile de árboles y después de 30 años han logrado ahora una exportación extraordinaria. Pero que sí se usa en los muebles. IKEA le compra la producción de madera a Chile. IKEA tiene sus centros de venta más grandes, están en Rusia actualmente, ¿no? Entonces las compañías también tienen geopolítica y eso es importante. O sea, las corporaciones tienen que pensar en geopolítica, fundamentalmente las corporaciones peruanas, ¿no? Extranjeras. Bueno, amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Tenía esta inquietud de la geopolítica, cuál era mi pensamiento sobre la geopolítica y quería de una manera fácil hacérselo llegar, ¿no? Entonces, la geopolítica es importante. Hola Macario, qué gusto saludarte. La geopolítica es importante en todo en general. Bueno, voy a tratar voy a subir este video a mi canal de YouTube y asimismo voy a poner en mi blog parte de lo que hemos conversado y los invito a plazaconsultores.com, porque van a encontrar ahí una serie de novedades interesantes. Sobre todo, hay un artículo ahí sobre las municipalidades y la educación y les va a gustar y vamos a empezar a ver una serie de cosas nuevas. Ya tenemos, por ejemplo, el resumen de los capítulos de psicología de ventas de Brian Tracy. Brian Tracy es una persona que ha entrenado a más de 500.000 vendedores en los Estados Unidos y en Norteamérica, y su obra es Psicología de Ventas, una de sus obras, Psicología de Ventas. Bueno, he hecho un resumen del capítulo 1 y 2 en Word y en audio, para que ustedes lo puedan digerir. Y voy a hacer de todo el libro un resumen, ¿no? Muy interesante, muy práctico y concreto sobre el tema de las ventas. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Les deseo un abrazo, nos vemos, gracias, chao.